Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es José Cruz y soy el gerente comercial de Triad para México. Es un honor para mí poderme presentar y también darles la bienvenida a todos los participantes de este webinar. El día de hoy tenemos nuestra serie de webinars. De hecho, es la última plática de nuestra serie de webinars, La Nueva Era, con un tema muy interesante que lleva por nombre Liderazgo Latente, formando nuevos líderes, que impartirá la licenciada Ileana Juárez, que en un momento presentaré. Sin duda ha sido un año complicado, difícil, lleno de mucha incertidumbre, catastrófico para algunos y trágico para también otros. Sin embargo, en Triad pensamos que está lleno de nuevos retos. Por esto, nosotros como Triad hemos pensado en ver la situación desde una perspectiva diferente. Ante problemas diferentes, soluciones diferentes. Bien, dicho esto, me gustaría presentarnos como Triad. Nosotros somos Triad. Nuestro eslogan es confiabilidad global en nutrición animal. Tenemos más de 15 años en el mercado mexicano. Somos un grupo de especialistas en diversas disciplinas. Tenemos ventas y también oficinas en Estados Unidos, México y República Dominicana, con diferentes unidades de negocio, como es aves, cerdos, rumiantes, acuaculturas, mascotas. Nuestra filosofía es la cultura al servicio del cliente. Y nosotros somos socios comerciales de diferentes empresas a nivel mundial, como es el caso de Avevista, Agilia, Libalta. Estas tres pertenecen a un grupo muy grande que es AB Foods, Mix Science, que es un grupo francés de innovación tecnológica para la producción animal, y Sustainable Nutrition con tecnología de vanguardia y mirando siempre hacia el futuro. Con el respaldo de estas empresas, nosotros tenemos la consultoría integral de negocios agropecuarios, como lo es la integración holística de soluciones tecnológicas, basándonos en los pilares de la producción animal. Obviamente, todo esto necesita una implementación y gestión general de proyectos, siempre buscando la mejora continua en todos los aspectos de la producción. Nosotros no podríamos hacer esto si no hay un análisis financiero, como es el control de costos o analizando los retornos sobre inversión. Pero nuevamente, siempre buscando los resultados concretos para el negocio. Nosotros nos apoyamos de nuestra cartera de productos con excelentes resultados, como es el caso de las enzimas, nuevos conceptos como es el caso de los estimbióticos, proteínas alternativas con valor agregado, diferentes aditivos para solucionar diferentes problemas, uno o muchos problemas, y absorbentes de micotoxinas. Pero también tenemos una nueva generación que no nada más absorbe micotoxinas, sino también toxinas bacterianas. Y el uso de alfa-monoglicéridos, que ayudan a la producción animal libre de antibióticos. Bien, nosotros como estamos tan enfocados hacia el cliente, tenemos un portafolio de servicios que también ayuda a nuestros clientes, los que no lo son aún y los que podrían serlo, con una planeación estratégica, innovación en desarrollo de productos, la nutrición animal, producción y certificaciones, responsabilidad social, salud humana y salud integrada de marketing. Por favor, si alguno de ustedes, de los participantes, tuvieran alguna pregunta o curiosidad en saber más sobre lo que les acabo de comentar, por favor acérquense, ya sea en nuestros contactos de las diferentes redes, en nuestra página web o con el asesor que los esté atendiendo. ¿Qué deseamos buscar nosotros? Entender las necesidades particulares del cliente para encontrar soluciones integradas que impacten de manera efectiva en su negocio. Es decir, queremos tener el traje a la medida en soluciones para el productor. Pues bien, dicho lo anterior, pasamos con el platillo fuerte de este día, que es la plática de la licenciada Ileana Juárez.
Hola Liliana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un poco sobre el perfil profesional de la licenciada. Ella es, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el TEC Campus Querétaro. Tiene la especialidad en Desarrollo Humano y maestría en Facilitación de Grupos. Es certificada como coach en Neurolingüística y Neurosemántica y también ha trabajado en diferentes industrias en recursos humanos, como es la automotriz, alimentos, servicios y gobierno. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí. Antes de darle la palabra, me gustaría comentarle a todos los participantes que si tienen una pregunta, algún comentario durante este webinar o al finalizar el último, está disponible el chat para que formulen sus preguntas y al terminar de la plática podemos hacer esta dinámica. Adelante, Ileana. Muchísimas gracias, José. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Es para mí un gusto poderlos acompañar en esta última sesión de los webinars que he planeado para ustedes. Y bueno, pues en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos puntos que creo que pudieran ser relevantes en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Ustedes y sus organizaciones están transitando por retos, estamos todos, ¿no? Toda la sociedad transitando por retos y bueno, este es un buen momento para trabajar el liderazgo, ¿no? Y trabajar con estos nuevos retos que se nos presentan para las personas que ejercemos liderazgo en cualquier situación. Y entonces, bueno, les voy a compartir mi presentación. Nada más denme oportunidad, por favor, porque voy a compartirles, por favor, si me confirman si ya están viendo mi presentación. Así Ok, es, Ileana, ya se ve. muchísimas gracias. Entonces, pues hoy vamos a hablar del liderazgo latente y cómo hacer esta formación de nuevos líderes. Y fíjense que, pues más que nuevos líderes, es cómo vamos a transformar este liderazgo en un liderazgo que nos sea útil en esta situación. Y entonces el objetivo de que estemos en esta reunión es que podamos identificar estas características, pues que cómo se trabajaba en el pasado contra las necesidades actuales y futuras en materia de liderazgo. Es decir, qué nuevas necesidades tenemos que superar, ¿no? Y tenemos que asumir. También lo que buscamos como objetivo es reconocer los recursos y capacidades que deben desarrollar estos líderes para la adaptación a las nuevas condiciones de trabajo. Los temas de esta reunión van a ser, pues, hablar un poco de cuáles eran las condiciones que estábamos viviendo, cuáles son estas necesidades actuales y futuras y cómo transitar este cambio, cómo el líder va a ayudar a transitar este cambio y cómo o qué nuevas competencias tiene que desarrollar. Yo les traigo 3 propuestas básicas para el día de hoy. La primera es, pues, hacer que este tiempo sea muy valioso, ¿no? Aprovecharlo. Ustedes han dejado de hacer otras cosas importantes para estar aquí con nosotros. Y entonces, que este tiempo sea un tiempo de reflexión, pero no solo que se quede en la reflexión, sino que nos lleve a la acción. Es que no, cosas nuevas vas a generar a partir de esta charla. La siguiente propuesta es, tus preguntas y descubrimientos son muy importantes, no dejes de compartirlos, ¿no? Tenemos este intercambio del chat, vamos a dar un tiempo de presentación y vamos a asignar los últimos minutos para que puedas hacer tus comentarios, tus descubrimientos o compartirnos tus ejemplos. Y lo último es, identifica aspectos que te puedan ser útiles y empieza a utilizarlos hoy. Acuérdense, el conocimiento sin acción, pues no sirve. Lo que nos puede ser de utilidad es todo lo que pueda caer en nuestra comprensión y también en nuestro corazón, pues ponerlo en acción el día de hoy. Y entonces la pregunta con la que quiero comenzar esta reunión es, ¿cuál es el mayor reto al que te estás enfrentando tú como líder? Y date un momento. Date un momento de reflexión e identifica cuál es ese mayor reto al que te estás enfrentando en este momento. Tráelo a tu cabeza
Y quizá en esta reunión encuentres algunos puntos que te ayuden a afrontar este reto. Esta situación que está sucediendo a nivel mundial nos ha traído diferentes retos a las organizaciones y también a los líderes. Y entonces, pues nos está contrastando alguna situación, cómo lo vivíamos en el pasado y cómo se necesita hacerlo ahora, ¿no? Y entonces, en la organización tradicional y la organización, pues de antes de marzo del año pasado, cuando menos en México, eran organizaciones estables que tendían a ser inflexibles, muy centradas en el trabajo, un trabajo muy bien definido por posiciones, trabajos individuales, puestos permanentes o semipermanentes, ¿no? Hay organizaciones que tenían pues a gente trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Con muchos años durando en los mismos puestos, generalmente movidas por órdenes del personal con mando, en donde los jefes deciden la mayor parte del tiempo, con reglas muy específicas, con personales homogéneos, y estábamos acostumbrados a días hábiles de 8, 10 o en algunas organizaciones hasta de 12 horas, ¿no? Y estos días hábiles, pues era con trabajo presencial, con relaciones jerárquicas muy claras y con este trabajo dentro de la instalación en un horario establecido. Y esto era lo que estábamos acostumbrados. En estos ámbitos, pues los líderes nos movíamos bastante bien, ¿no? Ya, pues ya, es más, yo les podría decir, ya estábamos como hasta en nuestra zona de confort. Pero ¿qué pasa? El entorno cambia. El entorno está en un cambio constante, ¿no? La tecnología nos puesto desde hace un par de décadas en un entorno muy cambiante. Y súmenle a eso un entorno cambiante a nivel salud, ¿no? Que nos vino a, pues, a dar una sorpresa y a presentar nuevos retos. ¿Qué nuevos retos nos presenta? Pues necesitamos entrar a una organización mucho más dinámica que se ha tenido que flexibilizar, ¿no? Y a lo mejor a la fuerza nos flexibilizaron, mucho más centrada en las habilidades y en las competencias de la gente, donde el trabajo se tiene que definir por las tareas que se deben hacer, ¿no? Ya no es por tu puesto, sino por quién puede sacar el trabajo, en qué momento, ¿no? Y poder dar respuesta inmediata. También nos ha retado a trabajar en equipos, a ser mucho más colaborativos e interdisciplinarios, con puestos más temporales, ¿no? Que cambian. También nos ha retado a participar de una forma distinta, a volver a mirar al cliente y a preguntarnos qué es lo que necesita mi cliente, qué nueva propuesta le puedo hacer, cómo me voy a diferenciar para sobrevivir. Nos reta a trabajar con personal heterogéneo. En nuestras organizaciones están trabajando personas de la generación baby boomers, tenemos generación X y tenemos generación millennial, ¿no? Y ya nos vienen los centennials. Y entonces esto para los líderes ha sido un gran reto. Trabajar también días hábiles sin horarios fijos, ¿no? Trabajando relaciones mucho más laterales y tratando de hacer redes y buscando el trabajar en cualquier parte y en cualquier momento. Es decir, cómo establecer nuevas reglas para hacer home office, ¿no? Y a todo esto nos estamos enfrentando. Y ante estos retos, pues nuevas habilidades, ¿no? De desarrollo en el liderazgo. ¿Qué se está buscando? Pues que tengamos un liderazgo mucho más integral, con un sistema de pensamiento integral, que pueda flexibilizar en los modelos mentales. ¿Por qué? Pues porque hasta hace algún tiempo ya teníamos nuestro modelo muy establecido, ¿no? Y ahora nos estamos retando a trabajar con nuevos modelos, ¿no? Con el trabajo a distancia. Y entonces eso nos lleva a buscar creatividad. También nos reta a buscar este perfeccionamiento personal, a buscar este perfeccionamiento en nuestro liderazgo, a compartir nuestra visión más allá de estar juntos. Y nos reta a aprender en equipo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se hace esto? Primero, pues asumiendo que esto implica un cambio y que este cambio es una de nuestras principales responsabilidades.
Y entonces, ¿cómo los líderes vamos a asumir este cambio? ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo se transita por el cambio? Pues primero, reconociendo cómo estamos ahora, ¿no? Diagnosticando cuál es nuestro estado actual, definiendo un estado deseado y buscando y generando las estrategias para generar este cambio en una forma efectiva, ¿no? Y entonces nos reta a reconocer cómo está nuestra organización, pero también a cómo nosotros estamos actuando como líderes en esta organización. A ver de qué otras ayudas nos podemos hacer, ¿no? Y esto implica un proceso de desarrollo organizacional, que es un conjunto de acciones de cambio, en donde tenemos que desarrollar habilidades, acciones, herramientas o técnicas que nos ayuden a las personas y a las organizaciones a ser más efectivas en el entorno en el que nos encontremos. Generalmente los cambios están ligados a la exigencia de la organización. Es decir, los cambios vienen derivados de problemas de destino, cuando la empresa se empieza a preguntar a dónde quiere ir como organización, pero también cuando nosotros nos preguntamos a nosotros mismos a dónde queremos ir como líderes. También el cambio nos suele necesitarse cuando tenemos problemas de crecimiento, de identidad o necesitamos darle una nueva vida a la organización o cuando nos enfrentamos a problemas de eficiencia organizacional. Y en este momento, pues, tenemos que sugerir cambios a distintos niveles, ¿no? Estamos buscando cambios en las personas, ¿no? Estamos tratando de adaptarnos a estas diferencias generacionales, estamos tratando de revisar la percepción, la actitud, la decisión y la motivación que tienen ahora las personas. También nos enfrentamos a cambios en el grupo, ¿no? Cómo están conformados nuestros equipos de trabajo, cómo cómo estamos estructurando redes, cómo estamos manejando el conflicto. Y nos estamos enfrentando a cambios en las dinámicas de la organización. ¿Cómo es la tecnología? ¿Cuál es la ética? ¿Cómo nos organizamos en nuestra comunicación, en nuestra cultura? ¿Qué cosas nos están siendo útiles y qué cosas ya no nos sirven? Y entonces, bueno, pues estamos en esta vorágine. Y aquí lo más importante es, pues, estar atentos y muy al pendientes del entorno global, ¿no? Que esto es lo que nos está cambiando. Y entonces el gran reto para cambiar empieza por saber claramente dónde estás parado. Y esto tiene que ver con una autoevaluación y autoconciencia como líder. ¿Dónde en este momento estás parado como líder? O si diriges a otros líderes, es ¿dónde están parados actualmente tus líderes? ¿Qué cosas ya tienen desarrolladas y qué cosas les hace falta por desarrollar? Y entonces, una vez que tienes el punto de partida, tienes que fijar el punto de llegada, ¿no? A partir de donde estoy, ¿a dónde quiero llegar? Y esto nos ayuda a construir metas y también nos ayuda a evaluarlas, ¿no? Nos ayuda a tener claro cómo las vamos a evaluar. Cuando lleguemos ahí, ¿cómo vamos a saber que ya llegamos? Es importante que para cambiar, pues necesitas saber con quién puedes contar. En el cambio no estás solo, ¿no? Y sobre todo si eres líder en tu organización, no estás solo, tienes que subir a tu equipo al cambio, ¿no? Y entonces tienes que saber con quién cuentas para encarar el cambio. También tienes que manifestar un liderazgo muy claro desde el principio, definir quién está a cargo de qué cosas, ¿no? Y entonces tú tienes que definir tu liderazgo, pero también tienes que hacerte de otros nuevos líderes, ¿no? Y entonces quizá empezar a definir no líderes como veíamos en la empresa tradicional, no líderes por puesto, quizá hasta líderes por proyecto. ¿No? Y necesitas desarrollar una comunicación muy efectiva con todas las personas involucradas, tener muy claros los planes y los procesos a seguir. Esto te va a ayudar a enfrentar el cambio. Solo recuerda tener equilibrio. Por cada cosa que construyes, también hay un acto de destrucción. Y entonces, esto genera un gran compromiso.
porque cuando tú destruyes algo, te comprometes a poner algo mejor en su lugar. Es decir, cuando te decides a cambiar, pues es porque vas a poner algo mejor, ¿no? No vamos a destruir para empeorar. Y entonces, ¿cómo es que las personas cambiamos? Pues cuando nos hacemos conscientes de los beneficios que tiene cambiar. Y esta sacudida que nos ha llegado a nivel mundial, pues nos ha puesto enfrente el reto del cambio rápido, ¿no? Y entonces, pues veamos el beneficio que nos tiene cambiar rápido como líderes. Pero bueno, ¿hacia dónde cambiamos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué cosas nuevas tenemos que desarrollar como líderes? ¿Qué cosas nuevas tenemos que desarrollar en otros líderes? Pues he ahí, pues estas estrategias que tenemos que diseñar, ¿no? Y para esto tenemos que poner creatividad. Sin embargo, pues ya hay ciertos caminos que nos están marcando, ¿no? Las tendencias mundiales. ¿Cuál es la tendencia? Tenemos que cambiar hacia el home office, ¿no? En actividades que así lo permitan. Y en actividades que no lo permiten, es cómo vamos a liderar sabiendo que tendremos quizá alguna parte de nuestro equipo en home office y algunas parte de nuestro equipo de manera presencial. Y entonces, ¿cómo hacer esa combinación? También la tendencia en el trabajo es a un muchísimo mayor uso de la tecnología de la información y de la comunicación. Y esto es un gran reto porque no solo es aprender a usar el programa, sino es cómo crear comunicación efectiva a través de los sistemas tecnológicos. También nos pide redefinir las propuestas de valor para nuestros clientes. Es que cosas diferentes les vamos a ofrecer a nuestros clientes que puedan resultarles de valor más allá del producto. También nos reta a meternos a esquemas de trabajo mucho más colaborativos, al rediseño de nuestros espacios organizacionales, ¿no? Aquellos que han podido volver a presencial, cómo tienen que rediseñar estos espacios para que, en primer lugar, se cuide la salud. También nos pide esta planeación para la continuidad de la operación ante distintos escenarios y nos pide redefinir las formas de evaluar el desempeño de tus colaboradores. Si ya no los puedes evaluar por cantidad de tiempo, entonces, ¿cómo los vas a evaluar ahora? ¿Cómo vas a definir esos KPIs, esos indicadores que te pueden hablar de un desempeño? Y entonces, pues como líderes tenemos que desarrollar nuevas competencias. ¿Cómo le hacemos para esto? Pues primero identificándolas, ¿no? Identificando qué competencias tengo yo que desarrollar y en dónde me encuentro en este momento en cada una de ellas. Una de estas competencias es el manejo de la crisis. Identificar que esto que sucede afuera es un fenómeno, ¿no? No es bueno ni malo, solo es. Es algo que está sucediendo y no solo en México, sino a nivel mundial. Y entonces, ¿cómo voy a darle este enfoque? Puedo darle un enfoque de crisis y de problema o puedo darle un enfoque de oportunidad. Quizá esto nos puede generar un estado de malestar, ¿no? Una crisis ¿no? Un cambio nos genera un estado de malestar. Pero ¿qué crees? Esto te puede afectar o beneficiar de acuerdo a tus objetivos, no necesariamente es malo. Esto no ha sido malo, ¿no? Las nuevas circunstancias no han sido malos para los desarrolladores tecnológicos, ¿cierto? Ha beneficiado sus objetivos. Entonces, darte cuenta cómo puedes manejar esta crisis desde el sentido de oportunidad. Nos puede provocar cambios emocionales y entonces nos reta a manejar nuestros propios cambios emocionales y los cambios emocionales de nuestro equipo. También en una crisis, pues cuestionamos nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestros valores, nuestros sentidos, y entonces nos lleva a hacer una creación nueva, ¿no? De estas creencias, de estos hábitos, de estos valores. En una crisis también se da la oportunidad de explorar nuevos caminos, nuevas respuestas y recursos que sabíamos que teníamos. Y nos moviliza la energía para crecer. Y entonces, esta es una competencia que nos conviene mucho desarrollar. ¿Cómo vamos a manejar la crisis para que esta energía que se genera en la crisis nos lleve a crecer? También el líder tiene que aprender, y es una competencia que tiene que desarrollar,
esta gestión de equipos a distancia. ¿Cómo va a mostrar este líder apoyo y empatía? ¿Cómo va a manejar su inteligencia emocional y va a desarrollar la inteligencia emocional de los miembros de su equipo? ¿Cómo va a definir objetivos con parámetros muy claros para evaluarlos? ¿Cómo va a hacer una planeación que quede clara para todos? ¿Cómo se comunica efectiva? ¿Cómo hace el manejo de juntas a distancia? Y cómo genera esta interacción e integración y cómo mantiene la motivación de su equipo. Y sobre todo, cómo da y recibe retroalimentación. Y entonces, esto, si tú te abres a dar y recibir retroalimentación, pues puedes verificar, ¿no? Qué es lo que estás haciendo bien y también qué es lo que te hace falta desarrollar como líder. Otra competencia que tenemos que desarrollar en estos momentos es conocer los aspectos técnicos a los que nos estamos enfrentando, conocer el manejo sutil de la comunicación en cada medio. Y esto es volver a la importancia de la no verbalidad. Hace poco estaba impartiendo un curso y uno de los líderes me decía, oye, Ileana, ¿por qué nos pides tener nuestra cámara abierta? Y entonces yo les decía, bueno, pues porque tenemos que, a través de la comunicación no verbal, buscar comunicarnos más efectivamente, porque ahora nos está pasando que como no nos vemos, pues no sabemos si lo que estamos diciendo está siendo entendido o mientras nosotros lo decimos, nuestro colaborador está contestando su chat. ¿No? Y entonces, pues volvamos al uso de la no verbalidad. ¿Qué es lo que nos dice el cuerpo de nuestros colaboradores? ¿Qué es lo que nos dicen los ojos de nuestros colaboradores? ¿No? A través de este uso de la tecnología. Y un gran reto es capacitarnos no solo a nosotros, sino a nuestro personal hasta que se sienta muy apto en la utilización de estas nuevas tecnologías. Otra competencia que estamos retados a desarrollar los líderes es un nuevo paradigma de liderazgo, en donde el líder ya no está, ¿no? Ya no se define como antes se definía, que el líder es aquel que manda y organiza. En este momento, el enfoque y el nuevo paradigma de liderazgo es el liderazgo de servicio, en donde el líder es aquel que sirve a su equipo. Y entonces yo te hago una nueva pregunta. ¿Qué tanto estás sirviendo a tu equipo? ¿Le sirves? ¿Le eres útil o no le sirves? Y pregúntate, y el gran reto sería preguntarle a tu equipo, ¿te sirvo, colaborador? ¿O hay algo en lo que no te esté sirviendo? Y entonces, ahí está el gran reto del cambio para el líder, ¿no? Cuando se da cuenta qué tan buen servicio le está brindando a su equipo. Y esa sería la gran pregunta, ¿no? ¿Le estoy brindando buen servicio a mi equipo o no? Porque finalmente, para eso te pagan diferente, por ese compromiso y esa responsabilidad de servir a un equipo de personas. Y me parece que este es uno de los grandes retos, ¿no? Entrarle a este nuevo paradigma. También estamos retados a distinguir cuáles son nuestros recursos, ¿no? A mirar nuevamente con qué recursos contamos, a reconocernos y entonces a volver a reconocer aquellos recursos internos con los que ya contamos y también reconocer aquellos que nos hace falta desarrollar y volver a reconocer aquellos recursos externos, ¿no? Con recursos internos me refiero a hacer una autoevaluación de nosotros mismos y redescubrir nuestras capacidades personales, nuestras capacidades técnicas, a reconocer nuestra experiencia y también reconocer aquellos recursos externos que en este momento tenemos. ¿Como cuáles? Pues quizá como la creación de redes. ¿Cómo nos vamos a unir con otros líderes para sacar a la empresa adelante, ¿no? Y estos son recursos externos. No estás solo, estás acompañado en este reto. Otra característica, otra competencia que estamos retados a asumir es la flexibilidad, que es esta capacidad que podamos tener a adaptarnos a las circunstancias, aprender a jugar
el juego permanente del cambio. Porque si algo tenemos seguro en estos tiempos es que el cambio va a venir. Quizá más rápido, quizá más lento, pero lo que sí tenemos seguro es que estamos en procesos de cambio todo el tiempo. Y entonces, pregúntate, ¿qué tan flexible estoy siendo? ¿Qué tan flexible estoy siendo en mis paradigmas, en mis formas de hacer las cosas, en lo que yo creía que era cierto y ahora ya no es cierto? ¿Qué tan flexible soy para aprender nuevas cosas? ¿Qué tan flexible soy para adaptarme a nuevas tecnologías? Porque les voy a decir, conozco líderes que han tenido puestos de liderazgo durante 30 años y que en este momento se ven superados, ¿no? Por la tecnología y me dicen, Ileana, es que creo que yo nunca lo voy a aprender. Yo les diría, eso es solo una creencia. Nuestro cerebro está diseñado perfecta y mágicamente para aprender todos los días. Y entonces solo requiere flexibilidad. Que tú busques en tu cerebro esta flexibilidad para aprender a hacer nuevas cosas, aprender a hacer nuevos procesos. Y no solo hacerlos, sino a crearlos, porque tú como líder tienes esta responsabilidad, crear nuevos procesos. Y también tengo otra pregunta para ti. Este reto del cambio y este reto de liderazgo y de cambio de paradigma requiere pasión. A los líderes no nos siguen por nuestra linda cara. A los líderes los siguen las personas por la pasión que muestran. Y entonces observa a las personas que ves en la pantalla, ¿no? A lo mejor a algunos los reconozcas más fácil, a otros te cueste más trabajo reconocerlos. Pero estas personas, si han sido seguidas por otras, es por la pasión que muestran en sus creencias, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo está tu pasión en este momento? Porque la gente te va a seguir por esto. Te va a seguir por la convicción que muestres en tus creencias, en tus valores y por la congruencia que muestres en esto. Imagínate, si tú no crees en lo que estás haciendo, ¿cómo otras personas van a creer en lo que tú haces? Y entonces me parece que este es uno de los retos más importantes, es volver a rescatar nuestras pasiones personales. ¿Qué nos motiva? ¿Qué hace que te levantes cada día por la mañana? Dice Stephen Covey, ¿con qué fin en mente empiezas tu día? ¿Es como para pasarlo o de verdad tienes una meta clara? Y esto tiene que ver con qué huella quieres dejar en el mundo. Y entonces es un buen momento como líderes de detenernos a ver qué huella queremos dejar en el mundo. Este es un excelente momento para redefinir esa huella que queremos dejar en el mundo. Y yo te quiero dejar con una tarea. Les decía yo al inicio de esta plática, conferencia, webinar. Les decía, está muy bien que reflexionemos, pero la reflexión sin acción no nos lleva a ningún lado. Y entonces, el día de hoy, yo quiero compartirte el reto de definir 3 acciones que sean desafiantes, que te lleven a convertirte a partir de hoy en ese líder que quieres ser. Define 3 retos importantes, trascendentes, que impliquen cambios internos, que no dependan del permiso de nadie, que no dependan de una política de la empresa, que no dependan de los demás, que dependan solo de tu compromiso interno para lograr este cambio. Y entonces, como dijo Luther King, yo tuve un sueño. Define hoy cuál es tu sueño como líder. Y entonces, si tú tienes claridad en cuál es tu sueño, entonces va a ser más fácil definir estas acciones que tienes que desarrollar. Y también te va a ayudar a darte cuenta qué nuevas competencias necesitas desarrollar para convertirte en ese líder que estás visionando ser.
Y me parece que esto, que si nosotros logramos encontrar ese motor, esa visión que nos motive a movernos hacia el cambio, pues será como mucho más fácil, ¿no? Ir caminando, ¿no? Ir meternos en este proceso de convertirnos en esos líderes. Para mí es un placer compartirles esta información y bueno, pues ahora quiero dar oportunidad de que puedan compartirme ustedes sus dudas, puedan compartirme ahora cuáles son sus retos y bueno, podamos hacer este intercambio en la información. Muchas gracias. Wow, muchas gracias, Ileana. Me recordó a una frase que dice, desde la Madre Teresa Calcuta, que dice, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Muy bien. Vamos a leer Sí, algunas, algunas preguntas. Dame un segundo en entender. Am, permíteme. sí. Ok. Una de ellas dice, ah, eh, me da un poco de risa porque es algo que vivo en mi empresa, inclusive en el aspecto familiar, etcétera, ¿no? Dice, bueno, y antes también quiero decir que he escuchado mucho de los colegas. ¿Cómo hacer con líderes que tienen mucho tiempo en la organización y les cuesta cambiar su estilo? Híjole, José, este está siendo un gran reto en este momento. Y fíjate que ha sido un reto, no, no solo en este momento, es un, como tú lo dices, ¿no? Hasta en las mejores empresas, mejores Así familias, ¿no? es. Tenemos, les decía, en las organizaciones diferentes generaciones trabajando. Y entonces hay algunas generaciones, y no solo tiene que ver con generaciones, sino con estilos de liderazgo, que ya no están siendo útiles, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer con estos líderes que se resisten al cambio? Pues primero hay que comenzar por darles retroalimentación, Ok. una retroalimentación honesta, pero una retroalimentación no por ser honesta tiene que ser desequilibrada. Y esto quiere decir, hay que saber reconocer también lo que ese líder ha aportado y aporta a la organización. Porque si esas personas que tienen 20 años en nuestra empresa siguen ahí, es porque algo han dado, ¿no? Y entonces hacer un reconocimiento de toda esta experiencia, todas estas fortalezas que tienen y también compartirles estas áreas de desarrollo. ¿No? Cuando la persona se da cuenta que tú estás haciendo una retroalimentación no como crítica destructiva, sino como una forma de desarrollo, puede motivar muchísimo más al cambio. ¿No? Y entonces, esto es como el primer paso, que ellos tengan esta apertura para recibir retroalimentación y, y mostrarles todos los beneficios que pueden tener si realizan un cambio. ¿No? Mostrarles aquellas cosas que se están generando a partir de seguir con un estilo de liderazgo que no es útil. Y entonces cuando la persona logra ver los beneficios, aquí es muy importante, es véndele los beneficios que va a obtener de cambiar. Y entonces, cuando la persona se da cuenta de los beneficios, es mucho más fácil que se mueva. ¿No? Y entonces me parece que esta podría ser una forma de iniciar el cambio en personas que se resisten. ¿No? Y yo les digo, el cambio puede ser tan doloroso como tú lo quieras. Wow. ¿No? Mejor flojitos y cooperando. Así es. Y es tan personal que solo es que tú quieras, ¿no? Claro. Así es. Bien. Otra pregunta dice, gracias por tu presentación. ¿Qué opinas de la frase, todos los líderes pueden ser jefes, pero no todos los jefes pueden ser líderes? Ok, esto es interesantísimo. Efectivamente, ¿no? Todos los jefes, a ver, repítame la primera parte porque voy a un Sí. ejemplo. ¿Qué opinas de la frase, todos los líderes pueden ser Ujú. jefes, pero no todos los jefes son líderes? Ok, esto tiene que ver con puestos de responsabilidad, ¿no? Y entonces decimos, bueno, todas las personas que tienen un puesto de responsabilidad están definidas en su organización como jefes. No todos los jefes desarrollan competencias de liderazgo. Ok. Y hay líderes que no tienen puestos asignados en su empresa y cada quien piensa en su empresa. Hay personas que mueven a la gente aún sin tener un puesto, ¿cierto? Así es.
a la gente. Y entonces tú dices, oye, ¿no? El compañero, ¿no? Yo lo veo mucho en los operadores. Hay operadores que no son supervisores ni líderes de línea, pero te organizan a la gente así. ¿Por qué? Pues porque tienen desarrolladas competencias de liderazgo. Una de estas competencias es la empatía. Logran empatía con la gente, logran comunicarse, logran entender sus necesidades. Y entonces, cuando una persona logra entender las necesidades de la otra y se unen por un objetivo común, ahí se está estableciendo una relación de liderazgo, ¿no? Y entonces, cierta, ¿no? Esa frase es cierta. Bueno, muy bien. Una más. Dice, ¿cómo se puede manejar un exceso de liderazgo? Ok, fíjense que no sé si yo diría un exceso de liderazgo. A veces lo que le sucede a algunos líderes es que pierden el piso y entonces lo que sucede es un exceso de ego. Okay. Y entonces aquí yo diría, ese líder tiene que volver al piso, tiene que bajarse del ladrillo. ¿No? ¿Para qué? Para volver a mirar al nivel de sus colaboradores. Porque justo es a nivel de piso donde te conectas con las necesidades de tus colaboradores. A veces hay líderes que dejan de mirar esas necesidades y solo miran sus propias necesidades, ¿no? Y entonces no sé si a eso se refiera con exceso de liderazgo, ¿no? Quizá también pudiera referirse a un liderazgo negativo, ¿no? Y esto es un ejemplo, eh, ¿no? Un ejemplo claro de un liderazgo no positivo, pues pudiera ser Hitler, ¿no? O sea, Hitler tuvo un liderazgo, sí, mucho, ¿no? Hacía que las masas lo siguieran, identificó las necesidades de su pueblo en una Alemania posguerra que estaba muy mal económicamente. Hitler identifica y tiene esta habilidad de comunicación, tiene este convencimiento, tiene, ¿no? Tiene muchas cosas. ¿Qué es lo que no tiene Hitler, que sí tienen otros líderes? Y por eso no trasciende en el tiempo o trasciende como un liderazgo no positivo, son antivalores, ¿no? Que está en contra de los valores universales. Un valor universal es la vida. Y entonces, pues de ahí cuando estas capacidades y competencias, pues se están desperdiciando, ¿no? Y entonces te decía, no sé si es un exceso de liderazgo o un mal enfoque de liderazgo o un exceso de ego, ¿no? Pudieran ser cualquiera de las tres circunstancias. Muy bien. Me estás moviendo ahorita muchas cosas porque están preguntando bastante. Otra Sí. dice, ante época de crisis, condiciones tan cambiantes, retos constantes y cambiantes, debemos de aprender técnicas de respiración, meditación y ¿qué más? Manejo de nuestra propia frustración, Sí, ¿no? Y piénsenlo, o sea, piénsense líderes, ¿no? ¿Cómo viven su propia frustración? Porque aquí está el reto del manejo de tu propia frustración y el manejo de la frustración de tu equipo. Ahora no solo es recurrir como a esta parte de tu inteligencia emocional, sino es cómo desarrollar inteligencia emocional con tus colaboradores, porque a todos los seres humanos, como seres humanos, nos están pasando cosas. A tu equipo, o sea, a tu gente, le están pasando cosas, ¿no? Quizá alguno está en situación de riesgo, ¿no? Por alguna comorbidad, se dice, ¿no? O quizá alguno otro esté presionado porque eran 2 sueldos y ahora nada más tienen uno. Y entonces esto nos lleva a ser mucho más empáticos. Y entonces, sí, estas técnicas ¿no? De llegar a nuestro propio centro, pero también aprender a acompañar a nuestros colaboradores con todas las emociones que en este momento tienen presentes. Entonces, no solamente te acompañes a ti mismo. Como líder, pues tienes esta responsabilidad de acompañar también a los tuyos, ¿no? Y a los tuyos te estaba hablando hasta familias, ¿no? Cómo como líder de tu casa, como cabeza de familia, como responsable de hijos, también acompañas en este proceso que cada uno de los miembros de la familia está viviendo. ¿Cómo acompañas a cada colaborador con sus circunstancias? ok, bien.
Dice, muchísimas gracias por compartir con nosotros información tan importante. Mi pregunta es, ¿cómo manejar el murmullo en nuestros lugares de trabajo para no caer en los conflictos? Híjole. Ok, y esto tiene que ver con inteligencia emocional, pero saben, con algo muy importante que es la capacidad del manejo de conflictos. Esto es normal, ¿no? O sea, de verdad, chicos, hasta en las mejores familias, nada más que en algunas familias o en algunas empresas, no digo que en la suya, sino en la de al lado, hay volúmenes muy altos de radio pasillo, ¿no? Así Es decir, es. no vas a poder acallar el murmullo. Lo que puedes hacer es subirle el volumen o bajarle el volumen. ¿Cómo se hace? Yo como desde mi visión de comunicóloga, imagínense, ¿no? Trabajo. Es justo, es el murmullo lo que Sí. trabajamos. Cuando en una organización detectamos que hay radio pasillo muy alto, es porque no se está haciendo comunicación efectiva. Si en tu organización hay muchos chismes, yo te preguntaría, ¿qué también comunicas? Mm, Mayor comunicación organizacional definida, menor cantidad de murmullo. Si le quieres bajar el volumen al radio pasillo, empieza a comunicar formalmente. No ok, esperes a que ellos se los comuniquen en el pasillo. Júntalos y aclara el problema. Esta es una, ¿no? O sea, mayor comunicación formal. Y la otra es aprenda a manejar conflictos. ¿Cómo se hace esto? No lo evadas. A veces decimos, ay, solito se va a componer. Eso nunca sucede. El conflicto crece. El conflicto no manejado crece. Y entonces hay técnicas de transformación de conflictos. Estas técnicas se basan en aprender, ¿no? A seguir ciertas reglas, ¿no? Una comunicación, retroalimentación equilibrada, escucha de las partes, confrontación asertiva, ¿no? Hay muchas técnicas, ¿no? Entonces, maneja el conflicto. ¿Quieres acallar los chismes? Maneja el conflicto. muy bien. Seguimos. Dice, el reto es la gestión de equipos a distancia. Aprender nuevas habilidades gerenciales nos mantendrá con alto. Otra más, dice, es vital identificar a las personas con liderazgo nato dentro de los colaboradores y apoyarse en ellos para encauzar hacia el bien común. ¿Estás de acuerdo con esto? Estoy totalmente de acuerdo. Y justo es lo que decíamos, no porque no tengan un puesto de liderazgo, no porque no tengan un puesto de jefatura, no mueven a la gente. Y entonces tu gran reto como líder es descubrir esos liderazgos que están ahí, porque están, nada más que los tienes que identificar. Y entonces empoderarlos. Pero les voy a decir algo, que tiene que ver con el ego. A veces las personas no, o a algunos líderes les da miedo hacer esto porque piensan que el otro les va a quitar el puesto, ¿no? Dicen, no, mejor no, porque me va a quitar el puesto. Yo lo que te digo, confía en que si el otro crece, si un colaborador tuyo crece, tú vas a crecer con él. Y esta es una de nuestras grandes responsabilidades. Aprendamos a desarrollar líderes. Esto es lo que necesita México, desarrollar líderes. Y entonces no tengas miedo, no te va a ganar el puesto, te va a ayudar a crecer. Muy bien. Bueno, una más. Dice, ¿cómo integrar la inteligencia emocional dentro de la cultura organizacional? ¿Cómo? Está buenísima, ¿eh? ¿Cómo integrar la inteligencia emocional? Ok, líderes, empecemos entrenándonos en inteligencia emocional. No puedes pedirle al otro lo que tú no haces. No puedes pedirle al otro que controle su enojo si tú eres el primero que explotas y avientas el sartén, ¿no? No puedes pedirle que al otro que use su energía motivadora si tú no tienes claro cuál es lo que te motiva, si tú no puedes hacer uso de la automotivación, ¿no? Si tú no desarrollas estas habilidades sociales, si tú no eres empático. Entonces, primero, empieza desarrollándolo tú. Y hay técnicas muy buenas para trabajar la inteligencia emocional en los equipos. ¿Qué requiere? Requiere entrenamiento, requiere el uso de la técnica y
requiere meternos en una cultura en donde tengamos esta capacidad de expresarnos emocionalmente, porque las emociones son la energía de nuestro cuerpo. Y esto fisiológicamente es así, ¿eh? O sea, fisiológicamente, tú tienes un pensamiento, generas una emoción y esa emoción te lleva a generar hormonas que hacen que tengas cierto comportamiento. Y entonces dice Daniel Goleman, las emociones bien utilizadas son la energía que te lleva al éxito. Wow, muy bien. Hablando de Goleman, ¿qué literatura nos recomiendas? Ok, pues sí, pues así como de los libros de cajón, este de Daniel Goleman, que ya es viejito, pero Sí, sigue siendo muy un clásico. recomendable, ¿no? Sí, es un clásico. ¿Alguna otra literatura que les pudiera recomendar? Hay libros de neurolingüística, ¿no? De introducción a la programación neurolingüística que nos ayudan mucho a comprender cómo se da el cambio. Eh, Ahora estoy leyendo un libro de Joe Dispenza que se llama Dejar de ser tú y te dice esto, ¿no? Habla acerca de cómo funciona nuestro cerebro y cómo lo puedes utilizar para generar el cambio, retarte a aprender nuevas cosas y hay cosas sorprendentes, ¿no? Es como tenemos los seres humanos muchas capacidades no descubiertas de cambiar nuestra propia genética. ¿De qué quiere? Dice Joe Dispenza, de dejar el ego, de dejar esa creencia de así soy yo, así nací y así me moriré. Eso es totalmente falso, ¿no? No naciste así, así aprendiste. Pero si tú lo decides, puedes cambiar desde tu comportamiento hasta tu genética, imagínense, ¿no? Qué interesante. Muy bien. Pues, Ileana, muchas gracias. En verdad, cerrar esta sesión, esta serie de webinars con una plática tan inspiradora como la que acabo de escuchar. Pues cerramos con broche de oro. Muchas gracias. No quiero abusar del tiempo tuyo y de los participantes porque tenemos una actividad con Hugo. Adelante, Hugo. Hay un sorteo. Antes, Hugo, permíteme tantito. Antes de pasar a la actividad, Ileana, ¿quieres cerrar con algún comentario? Nuevamente, ¿alguna otra pregunta que nos deje pensar? Fíjate que más que con una pregunta, es como con un agradecimiento y esto también es parte del liderazgo. Agradezco estar aquí, agradezco poder compartir con ustedes mi pasión de vida y bueno, pues estas épocas son un excelente momento, ¿no? De hacer reflexión, Claro. de autoevaluación y de proponernos cambio. Entonces, nuevamente la invitación a podemos cambiar cuando lo decidamos. Solo basta que así lo hagas, ¿no? Decídelo, define en qué y empieza hoy. Esa es la invitación y nuevamente agradecerles por el espacio, por permitirme compartir esto en lo que yo creo y bueno, pues muchas gracias a Triad por darnos este espacio. A nombre de TREA, de todo el grupo, de todo el equipo, muchas gracias. A todos nuestros participantes también el día de hoy, muchas gracias. Y ahora sí, pasamos con la actividad. Hugo, adelante. Es un sorteo y me pidió Hugo que nombrara el ganador. Mauricio Zavala ha sido el ganador es una bocina, ¿verdad, Hugo? Es correcto. Muy bien, pues nos pondremos en contacto contigo, Mauricio, para enviarte tu presente. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Nuevamente les recuerdo que esta serie de webinars se encuentran ya en nuestra página. Por favor, visítenla. Es triad.mx o en nuestro canal de YouTube. Que tengan una bonita tarde. Por favor, cuídense y les deseo desde aquí en Querétaro a todos nuestros participantes, clientes, compañeros y amigos de la industria que se cuiden mucho y felices fiestas. Tengan ustedes muy buenas tardes.